Durante años los animales trabajaron como esclavos, pero el trabajo los hacía felices, como sabían que todo lo que hacían lo beneficiarían a ellos y a sus descendientes, y no a una pandilla de seres humanos ociosos y ladrones. No ahorraban esfuerzo ni sacrificios. Durante toda la primavera y el verano trabajaron 60 horas por semana, y en agosto Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Ese trabajo era estrictamente voluntario, pero el animal que se negara a hacerlo vería reducidas sus raciones a la mitad. Aún así, no pudieron cumplir ciertas tareas. La cosecha no había sido tan buena como el año anterior, y dos campos donde tendrían que haber sembrado tubérculos a comienzo del verano seguía esperando porque no habían podido ararlos a tiempo. Poco costaba prever que el siguiente invierno sería muy duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Tenía una buena cantera de piedra caliza en la granja y había encontrado una gran cantidad de arena y cemento en una de las dependencias, de manera que todos los materiales para la construcción estaban a su alcance. Pero el problema que en su primer momento no pudieron resolver los animales fue cómo romper la piedra en trozos del tamaño adecuado. Parecía que la única manera de hacerlo era con picos y palanca, que ningún animal podía utilizar porque no andaban erguidos sobre las patas traseras. Solo después de semanas de esfuerzo vano tuvo alguien la idea apropiada: utilizar la fuerza de gravedad. El fondo de la cantera estaba cubierto de enormes cantos rodados demasiado grandes para ser utilizados. Los animales los ataban con cuerdas y después todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquier animal que pudiera aferrar la cuerda. A veces incluso participaban los cerdos en los momentos críticos. Los arrastraban con lentitud desesperante por la ladera hasta la cima de la cantera, desde donde los arrojaba por el borde para que al caer se rompieran en pedazos. El transporte de la piedra una vez rota era relativamente sencillo. Los caballos se los llevaban en el carro, las ovejas arrastraban bloques individuales. Hasta Muriel y Benjamín, tirando de un coche de gobernantes, hacían lo suyo. A fines del verano habían acumulado una cantidad suficiente de piedras y entonces dieron comienzo a la construcción, supervisados por los cerdos. Pero era un proceso lento y laborioso. Con frecuencia tardaban un día entero de esfuerzo agotador en arrastrar una sola piedra hasta la cima de la cantera, y a veces cuando lo arrojaban por el borde no se rompía. Nada hubiera sido posible sin boxeador, cuya fuerza parecía equivaler a la del resto de los animales juntos. Cuando la piedra empezaba a resbalar y los animales arrastrados ladera abajo gritaban desesperados, era siempre el boxeador quien, sujetando con la fuerza la cuerda, lograba detener la piedra. Verlo afanarse centímetro a centímetro cuesta arriba, jadeando, arañando el suelo con las puntas de los cascos, los enormes flancos empapados de sudor, despertaba la admiración de todos. Trébol le advertía a veces que se cuidara y no se esforzara tanto, pero el boxeador nunca le hacía caso. En sus dos lemas, trabajaré más duro, y Napoleón siempre tiene la razón. Parecía encontrar respuesta suficiente a todos sus problemas. Había acordado con el gallo joven que lo llamaran no media hora, sino 3/4 de hora más temprano todas las mañanas y en los ratos libres que ahora no le sobraban.
Iba solo a cantera, preparaba una carga de piedra picada y la arrastraba sin ayuda hasta el lugar donde se encontraba el molino de viento. A pesar de la dureza del trabajo, los animales no pasaron tan mal ese verano. Aunque no había más comida que en la época de Jones, tampoco había menos. La ventaja de tener que alimentarse ellos solos y no tener que mantener a 5 extravagantes seres humanos era tan grande que harían falta muchos fracasos para perderla. Y en muchos sentidos la manera animal de hacer las cosas más eficientes y ahorraba trabajo. Por ejemplo, la tarea de arrancar las malas hierbas se podría hacer con una minuciosidad imposible para los seres humanos. Además, como ahora ningún animal robaba, no hacía falta utilizar cerca para separar los pastizales de las tierras cultivables, lo que ahorraba mucha mano de obra destinada al mantenimiento de setos y puertas. Sin embargo, al avanzar el verano empezaron a escasear de manera imprevista algunas cosas. Faltaba queroseno, clavos, cuerdas, galletas para perros y también hierro para las herraduras de los caballos. Nada de lo cual podía no producirse en la granja. Más tarde también harían falta semillas y abonos artificiales, además de algunas herramientas y finalmente la maquinaria del molino de viento. No se les ocurría cómo podrían conseguir todo eso. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir los habituales órdenes, Napoleón anunció que había decidido adoptar una nueva política. A partir de ese momento, la granja animal iniciaría un intercambio con las granjas vecinas, no, por supuesto, con ánimo comercial, sino para obtener ciertos materiales que necesitaban con urgencia. Las necesidades del molino del viento tendrían prioridad sobre todo los demás, dijo. Estaba por lo tanto negociando la venta de una pila de heno y parte de la cosecha de trigo del año en curso. Y luego, si hiciera falta más dinero, tendrían que recurrir a las ventas de huevos, para los que siempre había un mercado en Guillidón. Las gallinas, dijo Napoleón, deberían aceptar ese sacrificio como contribución especial a la construcción del molino de viento. De nuevo, los animales sintieron una vaga inquietud. No tener nunca trato alguno con los seres humanos, no dedicarse nunca al comercio, no usar nunca dinero. ¿No eran esas algunas de las decisiones adoptadas en aquella primera reunión triunfal después de la expulsión de Jones? Todos los animales recordaban haber aprobado esas resoluciones, o al menos creían que lo recordaban. Los 4 cerdos jóvenes que habían protestado cuando Napoleón abovió las reuniones levantaron tímidamente la voz, pero fueron silenciados de inmediato por los tremendos gruñidos de los perros. Entonces, como de costumbre, irrumpieron las ovejas, con 4 patas sí y 2 patas no, y la momentánea tensión se aflojó. Napoleón levantó la pezuña pidiendo silencio y anunció que ya tenía todo dispuesto. No haría falta que ninguno de los animales entrara en contacto con los seres humanos, lo que sería muy enviable. Él cargaría con toda la responsabilidad. Fue en esa época cuando los cerdos se mudaron de repente a la casa de la granja y se establecieron allí. Una vez más, los animales creyeron recordar que al comienzo se había aprobado una resolución contraria a esa medida. Y de nuevo, Chillón logró convencerlo de su error. Era totalmente necesario, explicó, que los cerdos como cerebros de la granja tuvieran un sitio tranquilo para trabajar. También era más adecuado a la dignidad de líder. Últimamente tenía la costumbre de dar a Napoleón el título de líder. Vivir en una casa que era simple pociga. No obstante, algunos de los animales se molestaron a saber
que los cerdos no solo comían de la cocina y usaban el salón como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas. Como de costumbre, Boxeador quitó importancia al asunto repitiéndolo a Napoleón. Siempre tiene razón, pero Trébol, que creía recordar una firme disposición contra el uso de las camas, fue hasta el fondo del establo e intentó disfrazar los 7 mandamientos allí grabados. Como solo podía leer las letras una por una, recurrió a Muriel. Muriel dijo: «Léeme el 4 mandamiento. ¿No dice algo cerca de no dormir nunca en la cama?». Muriel leyó con cierta dificultad. Dice: «Ningún animal dormirá en una cama con sábanas». Curiosamente, Trébol no recordaba que el 4 mandamiento mencionara las sábanas, pero como eso estaba en la pared, suponía que debía ser cierto. Y Chillón, que pasaba por allí en ese momento, acompañado por 2 o 3 perros, logró poner las cosas en su justa perspectiva. «Así que habéis oído, camaradas», dijo, «que ahora los cerdos duermen en las camas de las casas. ¿Y por qué no? Supongo que no iréis a pensar que algunas veces se prohibió el uso de las camas. Una cama significa nada más que un sitio para dormir. Un montón de paja en un establo en una cama. La norma prohibía las sábanas, que son una invención humana. Hemos quitado las sábanas de la... Los animales se apresuraron a tranquilizarlo y no se volvió a tocar el tema de las camas y los cerdos. Y cuando se anunció unos días después que a partir de ese momento los cerdos dormirían por la mañana 1 hora más que el resto de los animales, tampoco hubo quejas. Al llegar el otoño, los animales estaban cansados pero felices. Habían tenido un año duro y después de la venta de parte de la paja y del maíz, las reservas de alimentos para el invierno no eran muy abundantes, pero el molino de viento compensaba todo. Ya estaba casi a medio construir. Después de la cosecha hubo un periodo de tiempo despejado y seco, y los animales se esforzaron más que nunca, pensando que valía la pena afanarse todo el día llevando y trayendo bloques de piedra, si como eso podían levantar las paredes algunos centímetros más. Boxeador incluso iba por las noches a trabajar por su cuenta durante 1 hora o 2 a la luz de la luna llena. En sus ratos libres los animales daban vueltas y vueltas alrededor del molino inconcluso, admirando la fortaleza de sus paredes, maravillándose de su capacidad para construir algo tan imponente. Solo el viejo Benjamín se negaba a entusiasmarse con el molino de viento, aunque, como siempre, se limitaba a repetir el crítico comentario de los burros viven mucho tiempo. Llegó noviembre con sus furiosos vientos del suroeste. Hubo que detener la construcción porque el exceso de humedad impedía mezclar el cemento. Finalmente llegó la noche en la que el viento sopló con tanta violencia que hizo temblar el edificio y arrancó varias tejas del establo. Las gallinas se despertaron chillando de terror porque todas habían soñado lo mismo al mismo tiempo, con el disparo de la escopeta a lo lejos. Por la mañana, al salir de los establos, los animales descubrieron que se había caído el mástil de la bandera y que un olmo de un rincón de la huerta había sido arrancado como si fuera un rábano. Acababan de ver eso cuando de las gargantas de todos los animales brotó un grito de desesperación. Tenían ante ellos un terrible espectáculo. El molino estaba en ruinas. Corrieron todos al mismo tiempo hacia el lugar. Napoleón, que rara vez salía siquiera a dar una vuelta, fue el más rápido. Si allí estaba el fruto de todos sus esfuerzos, completamente demolido, esparcidos por todas partes las piedras que tan laboriosamente habían partido y trasladado.
nudos al principio, se quedaron mirando con tristeza el revoltijo de piedras caídas. Napoleón iba y venía en silencio, olfateando a veces el suelo. Se había endurecido la cola y la torcía bruscamente de un lado a otro. Denotaba una intensa actividad mental. De repente se detuvo como si su mente hubiese llegado a una conclusión. Como si su mente hubiese llegado a un... Camarada, dijo en voz baja, ¿sabes quién es el culpable de esto? ¿Sabes quién es el enemigo que ha venido por la noche y ha derribado nuestro molino de viento? Bola de Nieve, rugió de repente con voz de trueno. Bola de Nieve ha hecho esto, por pura maldad, pensando en retrasar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se ha arrastrado hasta aquí al amparo de la noche y ha destruido nuestro trabajo de casi un año. Camarada, aquí y ahora pronuncio la sentencia de muerte de Bola de Nieve. Nombraré héroe animal de segunda clase y le daré media fanega de manzana al animal que haga justicia con él. Una fanega entera a quien lo aprecie con vida. Los animales se quedaron estupefactos al enterarse de que Bola de Nieve podía ser el culpable de semejante acción. Hubo un grito de indignación y todo el mundo se puso a pensar en manera de capturar a Bola de Nieve, si alguna vez regresaba. Casi de inmediato aparecieron en la hierba a poca distancia de la loma. Las huellas de un cerdo solo se le podía seguir a unos metros, pero parecían conducir a un agujero en el seto. Napoleón las olió y dictaminó que pertenecía a Bola de Nieve. Expresó su opinión de que Bola de Nieve probablemente había venido del lado de la granja de Monte Raposo. «Basta de demoras, camaradas», gritó Napoleón después de estudiar las huellas. «Tenemos cosas que hacer. Esta misma mañana empezaremos a reconstruir el molino y trabajaremos en él durante todo el invierno, llueva o trene. Enseñaremos a ese miserable traidor que no nos puede hacer el trabajo con tanta facilidad. Recordad, camaradas, que no debe haber ninguna alteración en nuestros planes. Los cumpliremos de manera inflexible. Adelante, camaradas, viva el molino de viento, viva la granja animal».